Jesús empezó su ministerio en la tierra orando. Cuando invocó a su Padre, el cielo se abrió. Todos hemos experimentado la delicia de ver cómo en un día gris se abren las nubes y dejan pasar un rayo de sol. Sin embargo, lo que sucedió en el bautismo de Jesús fue mucho más grande que un acontecimiento atmosférico. Fue un fenómeno espiritual. Dios abrió el cielo en ese momento para revelarse a sí mismo y dar testimonio de su Hijo. Al comenzar el ministerio orando, Jesús nos ofrece el ejemplo perfecto a todos los creyentes. La oración es el punto de partida de su vida espiritual. Dios comienza y continúa su trabajo en usted a través de la oración. Los creyentes han recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Las riquezas del cielo son suyas. Piense un momento en cómo Dios abre el cielo para los cristianos mediante la oración. En el bautismo del Señor, Dios Padre testificó que Jesús era su Hijo amado. A su vez, Jesús misericordiosamente dijo que los creyentes son sus hermanos y hermanas en la familia eterna de Dios, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mateo capítulo 12, verso 50. Dios dice: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, verso 26. Cuando usted oró y pidió a Jesús el don de la salvación, sus palabras seguramente no fueron elocuentes. Puede que haya tartamudeado buscando las palabras correctas. Sin embargo, esa oración fue sin duda la más importante y poderosa que jamás haya orado. Desde el momento en que usted oró, Señor, sálvame, Dios cambió su vida para siempre. Convertirse en cristiano no es simplemente una decisión humana, de afiliarse a una iglesia o aceptar un conjunto de verdades sobre Dios. Más bien, la salvación revoluciona nuestro destino eterno y nuestra identidad misma. La Biblia dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Cuando usted invocó al Señor admitiendo su pecado y confiando en que solo Jesús podría otorgarle el perdón del pecado y vida eterna, Dios lo salvó y lo introdujo en su familia. Antes usted era huérfano espiritual, fuera de la casa de Dios. Ahora usted es el hijo adoptivo de Dios. Ahora más que nunca, los creyentes deben entender y asumir la hermosa realidad de nuestra posición como hijos de Dios. Usted tiene una relación personal y afectuosa con su Padre Celestial. Puede acudir a Él en oración sabiendo que Él escuchará la voz de su Hijo y responderá. Como hijo de Dios, tenga en mente estas cosas al orar. Tiene una seguridad perfecta porque ha sido adoptado eternamente en la familia de Dios. Dios se preocupa por los asuntos de su vida diaria. No hay nada de lo que no se pueda hablar con Dios. En respuesta a nuestras oraciones, pidiendo la salvación a Dios, Él nos ha introducido en su familia. Fíjese en otra manera que tiene el Señor de abrirnos las puertas del cielo mediante la oración. Mientras que Jesús era bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Muchos estudiosos de la Biblia han señalado que esta imagen de Jesús, Hijo de Dios que sale de las aguas del río Jordán, cuando Dios Padre habla y Dios Espíritu Santo desciende, es una imagen poderosa e inequívoca de la Trinidad. El mismo Espíritu Santo que descendió sobre Jesús en su bautismo entra en usted en el momento que usted es salvo. Dios dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, versículo 9. Para tener una relación salvadora con Jesucristo, debemos tener en nosotros al Espíritu Santo. La Biblia dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19.
El Espíritu Santo que habita en nosotros es un misterio, una maravilla y un milagro. El misterio es que el Espíritu del Dios Santo pueda venir a vivir dentro de un pecador. La maravilla es que el Espíritu de Dios Todopoderoso pueda residir en nuestros cuerpos endebles. El milagro es que el Espíritu del Dios infinito haga su casa en nosotros. La realidad del Espíritu Santo que vive en nosotros es más asombrosa, pero es exactamente lo que sucede cuando Dios nos salva. El Espíritu Santo que habita en usted le ayudará a orar de forma adecuada por las cosas adecuadas. Dios dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8, versículo 26. A veces no sabemos cómo orar en una situación concreta, porque nuestra perspectiva es imperfecta. Nuestra inmadurez espiritual y nuestras mentes limitadas no nos dejan orar en consonancia con la voluntad de Dios. Otras veces, simplemente no sabemos qué palabras utilizar al orar. Durante esos momentos, el Espíritu Santo habla a Dios por nosotros. Le pide en nuestro lugar y expresa sentimientos profundos que las palabras no pueden explicar. Cuando ore, piense en algunas implicaciones respecto al Espíritu Santo que habita en usted. Puede confiar en el Espíritu Santo para que dirija sus oraciones hacia la voluntad de Dios. Puede depender del Espíritu Santo para convencerle de sus pecados mientras ora. Puede confiar en que el Espíritu Santo le muestre aquello por lo que más necesita orar. Es necesario que consideremos también otra manera en la que Dios obra a través de la oración. Lucas nos dice que tras su bautismo Jesús comenzó su ministerio. Lucas capítulo 3 versículo 23. También usted ha entrado al eterno servicio del Señor como creyente en Cristo. Dios tiene un propósito especial y un plan para su vida que descubrirá a medida que vaya orando. Dios dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos capítulo 12 versículo 1. Dios ha puesto ante usted una carrera. La carrera es su servicio a Dios y el propósito que Él tiene para usted. Es una carrera especial. El propósito de un creyente nunca es exactamente igual que el de otro. Es algo que Dios diseñó teniéndolo a usted en su mente. En su ministerio, Jesús cumplió con el propósito de Dios realizando sorprendentes milagros, dándose a los demás, satisfaciendo las necesidades de los heridos y finalmente muriendo en la cruz. El propósito de Dios para su vida incluye pruebas y triunfos, días de dolor y momentos de gozo. En todo lo que ha planeado, el Señor quiere utilizarlo a usted para su gloria. Usted cumple con el plan que Él tiene para su vida cuando lo busca orando. Nuestro ministerio ante Dios implica rendirnos a Él y recibir su guía mientras oramos. Cuando ore, recuerde las siguientes verdades sobre su servicio a Dios. El Señor tiene un propósito definido para usted. El propósito de Dios requerirá enfrentarse a sacrificios personales con el poder espiritual que Él solo lo puede dar. El propósito que Dios tiene para usted es la mejor vida que podría experimentar.